Nunca imaginé que un acto de ayuda podría convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Siempre he sido de esas personas que no se lo piensan dos veces antes de tender una mano. Crecí con la idea de que si ves a alguien en problemas, debes intervenir. No por heroísmo, sino por simple decencia humana. Y esa noche, esa convicción me llevó directamente al infierno. Era tarde, ya pasada la medianoche. Volvía a casa del turno de noche, el cuerpo cansado y la mente deseando solo mi cama. La calle estaba desierta, solo el eco de mis propios pasos en el asfalto mojado. Lloviznaba, una de esas lluvias finas y persistentes que te calan hasta los huesos. De repente, escuché un grito. Era un grito ahogado, pero claro, lleno de miedo. Provenía del callejón oscuro que cortaba la calle principal. Mi primer instinto fue seguir de largo. La lógica me decía que no me metiera en problemas ajenos. Pero ese grito, no pude ignorarlo. Me detuve, el corazón latiéndome con fuerza. Otro grito, esta vez más desesperado. Sin pensarlo más, me adentré en la oscuridad del callejón. Lo que vi me heló la sangre. Un hombre grande, de espaldas a mí, estaba acorralando a una mujer contra la pared. Ella forcejeaba, intentando liberarse, su voz temblaba de terror. No lo pensé dos veces. Corrí hacia ellos, gritando algo, no sé qué. Supongo que intentaba asustarlo. El hombre se giró. Tenía el rostro cubierto en parte por una capucha, pero pude ver sus ojos. Eran fríos, calculadores. Al verme, soltó a la mujer y se lanzó hacia mí. La adrenalina me invadió. Él era más grande y fuerte, pero yo estaba desesperado por proteger a la mujer. Hubo un forcejeo. Intercambiamos algunos golpes. Él intentó derribarme, pero me mantuve firme. La mujer, que había caído al suelo, empezó a gritar con todas sus fuerzas. Eso pareció asustar al agresor. Me empujó con violencia, haciéndome caer, y luego echó a correr callejón abajo, desapareciendo en la oscuridad. Me levanté adolorido, revisando si tenía alguna herida grave. Solo unos rasguños y un dolor punzante en el costado. Me giré hacia la mujer, extendiéndole la mano para ayudarla a levantarse. Estaba temblando, el pelo mojado pegado a su rostro, sus ojos desorbitados. Le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que el tipo se había ido. Ella me miró, y su mirada no era de alivitud. No era de agradecimiento. Era de puro terror. Y no solo terror por lo que acababa de pasar, sino terror hacia mí. Antes de que pudiera decir una palabra más, la mujer echó a correr en dirección opuesta a la que se había ido el agresor, tambaleándose por la conmoción. Grité su nombre, intentando detenerla, diciéndole que llamaría a la policía, que debía denunciar. Pero ella no me escuchó. Desapareció tan rápido como había aparecido en mi vida. Me quedé solo en el callejón, el corazón aún latiéndome con fuerza, el cuerpo adolorido, y una extraña sensación de vacío. Había actuado por instinto, había ayudado a alguien, y me habían dejado allí, solo, con la confusión y el dolor. Decidí que lo mejor era ir a casa, descansar, y pensar las cosas con calma. Supuse que la mujer estaba demasiado asustada para reaccionar de otra manera. Al día siguiente, me desperté con el cuerpo aún dolorido y algunos moretones. La imagen de esa noche me perseguía. Intenté olvidarlo, pero la sensación de la mirada de esa mujer, esa mirada de terror hacia mí, no me abandonaba. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que había intervenido en una agresión y que la víctima había huido asustada? Sonaba a locura. Pasaron un par de días. La vida volvió a su rutina. Intentaba convencerme de que había hecho lo correcto y que la mujer simplemente estaba traumatizada. Pero entonces, la pesadilla comenzó de verdad. Una mañana, mientras estaba en el trabajo, mi jefe me llamó a su oficina. Su rostro estaba serio, y sabía que algo andaba mal. Me dijo que había recibido una llamada de la policía. Querían hablar conmigo. Mi mente se quedó en blanco. ¿La policía? ¿Por qué? No había hecho nada malo. Fui a la comisaría, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho.
Me senté en una sala de interrogatorios, una habitación fría y sin ventanas. Un detective entró. Era un hombre con una mirada penetrante, que no decía mucho. Me preguntó mi nombre, mi dirección, mi ocupación. Respondí con calma, aunque por dentro estaba muy nervioso. Luego, el detective dejó caer la bomba. Me dijo que había una denuncia en mi contra. Que una mujer me acusaba de agresión. Mi sangre se heló. Agresión. No podía ser. Le pregunté de qué hablaba, quién era la mujer. Él me miró fijamente y pronunció el nombre. Era el nombre de la mujer a la que había salvado en el callejón. Me explicó que ella había acudido a la policía y me había identificado como su agresor. Sentí una punzada de incredulidad y traición tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Yo? ¿Su agresor? Le conté al detective toda la historia, mi versión de los hechos. Le dije que la había salvado, que yo había intervenido para protegerla de otro hombre. Le describí al atacante, el callejón, todo con el mayor detalle posible. El detective me escuchaba impasible, sin mostrar ninguna emoción. Cuando terminé, él se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Me dijo que la mujer había dado una versión muy diferente. Que había dicho que yo la había atacado en el callejón, que la había acorralado y que, cuando ella gritó, yo intenté huir, pero ella me había reconocido. Su historia era una inversión completa de la realidad. No podía creerlo. Era absurdo. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué me acusaría de algo tan horrible, cuando yo solo intenté ayudarla? Mi mente buscaba una explicación. Quizás estaba traumatizada, quizás me había confundido con el verdadero agresor. Pero el detective no parecía convencido. Me dijo que tenían que investigar, que mi relato era muy diferente al de la víctima. Me hicieron pasar por un reconocimiento, tomaron mis huellas dactilares, me hicieron preguntas una y otra vez. Salí de la comisaría sintiéndome mareado, como si el mundo se hubiera vuelto del revés. La injusticia me golpeó con una fuerza abrumadora. Había arriesgado mi seguridad por ayudar a alguien y ahora era el acusado. Mi vida, de repente, se había convertido en un caos. La pesadilla se vuelve realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia y confusión. La noticia de la denuncia se extendió rápidamente en mi trabajo, a pesar de los intentos de mantenerla en secreto. Las miradas de mis compañeros cambiaron, pasaron de la curiosidad a la desconfianza. Sentía que todos me juzgaban, que ya me habían condenado. Mi jefe, aunque intentaba ser comprensivo, me informó que tendría que tomar una licencia administrativa mientras la investigación estuviera en curso. Fue un golpe duro, no solo por el dinero, sino porque me sentía aún más aislado, más impotente. Tuve que contratar a un abogado. Era un hombre mayor, con mucha experiencia en casos penales. Me escuchó con atención, sin inmutarse ante la inverosimilitud de la historia. Me dijo que mi situación era delicada. Era mi palabra contra la de la supuesta víctima, y en estos casos, la ley a menudo tiende a proteger a la denunciante. Me explicó los pasos a seguir, interrogatorios, posibles careos, la búsqueda de pruebas. La idea de un careo con esa mujer, la mujer a la que había salvado, me revolvía el estómago. Mi abogado me aconsejó que no hablara con nadie sobre el caso, que evitara las redes sociales y que me mantuviera alejado de la mujer. Me sentí como un criminal, a pesar de ser inocente. Cada día que pasaba, la angustia crecía. No podía dormir, apenas comía. La imagen de esa mujer, primero aterrorizada, luego acusándome, se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué ganaba con esto? Unos días después, mi abogado me llamó con una noticia. Había un testigo. Mi corazón se llenó de una esperanza efímera. Un testigo. Eso podría probar mi inocencia. Pero su voz sonaba cautelosa. Me explicó que el testigo era un indigente que vivía cerca del callejón. Había sido difícil localizarlo, pero finalmente lo habían encontrado. Sin embargo, su testimonio no era concluyente. El indigente había dicho que vio un forcejeo, pero que no pudo distinguir bien los rostros en la oscuridad.
Solo recordaba que había 2 hombres y una mujer, y que uno de los hombres se parecía a mí. No era la prueba irrefutable que necesitaba. La policía siguió investigando. Me volvieron a llamar a la comisaría. Esta vez, el ambiente era aún más frío. Me mostraron fotos del verdadero agresor, captadas por cámaras de seguridad en otras calles cercanas al callejón. Era un hombre con la capucha puesta, pero la constitución física y la forma de andar no coincidían con las mías. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y frustración. Era una prueba, pero aún no me exculpaba del todo. La mujer, al parecer, insistía en su versión. Mi abogado me dijo que el caso era muy confuso. La denuncia de la mujer era muy convincente para la policía. Ella había descrito detalles del ataque que solo una víctima podría saber. Era como si hubiera invertido los roles, usando los detalles del ataque real del otro hombre y atribuyéndomelos a mí. Entonces, mi abogado me sugirió una idea que me pareció descabellada. Me dijo que a veces, en estos casos, las víctimas traumatizadas podían desarrollar un mecanismo de defensa llamado falsa memoria o transferencia de agresión. Que la mujer, en su estado de shock, podría haber asociado mi imagen, la del hombre que se acercó a ella en la oscuridad después del ataque, con la de su agresor. Me dijo que no era común, pero que sucedía. Quería intentar que ella se sometiera a una evaluación psicológica para confirmar esto. Me pareció una explicación posible, la única que podría darle sentido a esa locura. Pero el tiempo se agotaba. La fiscalía estaba preparando el caso. La tensión era insoportable. Mis ahorros empezaban a desaparecer con los gastos legales. Mis amigos intentaban apoyarme, pero notaba la incomodidad en sus ojos. Me sentía solo. El careo y la duda persistente. Llegó el día del careo. Fue en una sala pequeña, con una mesa en el centro. El detective estaba presente, y mi abogado a mi lado. Luego, ella entró. La misma mujer del callejón. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. Llevaba ropa sobria. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de par en par, y un temblor recorrió su cuerpo. «Es él», dijo, su voz apenas un susurro, pero llena de convicción. Él fue quien me atacó. Mi abogado intervino de inmediato, pidiéndole que se relajara. Yo la miré, intentando encontrar alguna señal, alguna duda en su mirada. Pero no había nada más que miedo y resentimiento. Le hablé directamente, con la voz templada. Le recordé la noche, el otro hombre, cómo la salvé. Le supliqué que recordara la verdad. Ella me miró con furia. Dijo que yo era un mentiroso, que intentaba manipularla. Relató con detalles desgarradores el ataque, los mismos detalles que ya le había contado a la policía. Cada palabra suya era un puñal, porque yo sabía que estaba reviviendo un trauma, pero me lo atribuía a mí. Mi abogado presentó la evidencia del indigente y las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a otro hombre. Le habló sobre la posibilidad de la falsa memoria, sobre el trauma. Ella lo escuchó con una expresión de desprecio. Dijo que mi abogado y yo estábamos intentando desviar la atención, que yo era su agresor y que no había duda. El careo fue un infierno. Al final, no se llegó a ninguna conclusión clara. Su convicción era inquebrantable, y mi inocencia, aunque yo la conocía, seguía siendo una cuestión de debate. Mi abogado me dijo que era muy difícil refutar una acusación tan firme de la víctima, especialmente cuando no había testigos directos de mi versión de los hechos. Los días se transformaron en semanas. El caso avanzaba lentamente. El juez dictaminó que había suficiente evidencia para iniciar un juicio. Sentí que el mundo se me venía encima. Un juicio. Mi reputación, mi carrera, mi vida entera, pendían de un hilo por un acto de bondad. Un día, mi abogado me llamó. Había conseguido algo. Había encontrado a una psicóloga forense que había trabajado en casos de trauma y falsa memoria. Había aceptado evaluar a la mujer. No sería fácil, y ella tendría que aceptar la evaluación. Mi abogado me dijo que era nuestra última esperanza para introducir una duda razonable sobre su testimonio. Si la psicóloga determinaba que había indicios de falsa memoria, podríamos presentar eso en el juicio. La mujer,
sorprendentemente, accedió a la evaluación, aunque con mucha reticencia. Mi abogado me dijo que había sido un logro convencerla. Yo me aferré a esa esperanza. Quizás, si la ciencia intervenía, la verdad finalmente saldría a la luz. Las semanas siguientes fueron de una tensión insoportable. La psicóloga se reunió con ella varias veces. Yo esperaba cada llamada de mi abogado con el corazón en un puño. Mi vida estaba en pausa, todo giraba en torno a este caso. Las noches eran largas, llenas de insomnio, repasando cada detalle de aquella noche, intentando entender qué había fallado, dónde se había torcido todo. Finalmente, la psicóloga presentó su informe. Mi abogado me llamó para reunirse. Su voz sonaba neutral, lo cual me ponía aún más nervioso. Llegué a su oficina, y él me entregó el informe. Leí las conclusiones. La psicóloga había encontrado indicios de que la mujer estaba sufriendo de un trauma severo y que existía la posibilidad de que su memoria de los hechos estuviera distorsionada debido a la conmoción. Mencionaba la consistencia de su relato, pero también la incongruencia con otras pruebas. Concluía que no podía afirmar categóricamente que ella estaba mintiendo, pero sí que su percepción de los eventos podría no ser una representación fiel de la realidad. Fue un alivio y una frustración al mismo tiempo. Era algo, no la exculpación total que soñaba, pero una pieza clave para mi defensa. Mi abogado me dijo que usaría esto para sembrar la duda en el jurado. Que argumentaría que ella realmente creía que yo era su agresor, pero que esa creencia era una consecuencia de su trauma. Pero la historia aún no había terminado. El juicio se acercaba, y yo sabía que, incluso con este informe, mi vida nunca volvería a ser la misma. La sombra de la acusación me perseguiría, sin importar el veredicto. Y la pregunta de por qué ella me había acusado, porque mi acto de bondad había sido retorcido de esa manera, seguiría siendo un fantasma en mi mente. El veredicto y las consecuencias inesperadas. El juicio fue agotador. Cada día en la corte era una tortura. Tuve que escuchar una y otra vez la versión distorsionada de los hechos, ver la cara de la mujer, sus lágrimas, su convicción al acusarme. Mi abogado hizo un trabajo excelente, presentando el informe de la psicóloga forense y cuestionando la fiabilidad del testimonio de la víctima debido al trauma. Argumentó que yo era un ciudadano ejemplar, que mi historial estaba limpio, que mi acto había sido de pura bondad. Presentó las inconsistencias entre su relato y las pruebas forenses. El fiscal, por su parte, se aferró a la acusación de la mujer, pintándome como un depredador que se aprovechó de la oscuridad de la noche. Los días se convirtieron en semanas. El jurado deliberó durante mucho tiempo. Cada hora era una eternidad. Mi futuro, mi libertad, mi reputación, todo estaba en juego. Finalmente, el veredicto llegó. Fui declarado no culpable. Sentí un alivio tan inmenso que las piernas me flaquearon. Las lágrimas, que había contenido durante meses, brotaron sin control. Mi abogado me abrazó, felicitándome. La justicia, al final, había prevalecido. Al salir de la sala, vi a la mujer. Su rostro estaba desencajado, lleno de desesperación y de algo que parecía ser rencor. No me miró a los ojos, pero pude sentir su animosidad. Sabía que, para ella, yo seguiría siendo el culpable, sin importar el veredicto legal. La noticia de mi absolución se difundió rápidamente. Mi jefe me llamó para decirme que podía volver a mi puesto de trabajo, aunque el ambiente en la oficina no volvió a ser el mismo. Algunos compañeros me miraban con compasión, otros con una evidente incomodidad. La sombra de la acusación, aunque legalmente disipada, seguía allí, una mancha invisible en mi reputación. Intenté retomar mi vida. Volví a mi rutina, a mis amigos, a mis aficiones. Pero algo había cambiado dentro de mí. La ingenuidad, la fe ciega en la bondad humana, se habían desvanecido. Ahora miraba el mundo con una nueva cautela, una nueva desconfianza. El simple acto de ayudar a un desconocido ya no era algo obvio, sino algo que venía con un riesgo implícito. Unos meses después del juicio, recibí una carta inesperada. No tenía remitente, solo mi nombre y dirección. La abrí con recelo. Dentro, había una única hoja, con una letra que reconocí al instante,
la de la mujer. No era una disculpa. Era un mensaje corto y directo. Decía que, a pesar del veredicto, ella seguía creyendo que yo era su agresor. Que el sistema legal me había fallado a ella. Pero luego, la carta tomaba un giro. Decía que después del juicio, y con el paso del tiempo, había empezado a tener flashes de memoria que la confundían. Mencionaba que a veces, en sus pesadillas, veía no solo mi rostro, sino también el de otro hombre, más difuso, más oscuro. Decía que no entendía lo que estaba pasando, que su mente estaba jugando con ella, pero que esa duda, por pequeña que fuera, la estaba atormentando. La carta terminaba diciendo que se estaba sometiendo a una terapia intensiva para lidiar con su trauma y con esa confusión creciente. Esa carta me dejó perplejo. No era una confesión de su parte, no era una disculpa. Pero era una admisión de duda, una señal de que la verdad, mi verdad, empezaba a abrirse paso en su mente traumatizada. Significaba que la psicóloga forense no se había equivocado del todo. Su mente, poco a poco, empezaba a reconstruir lo sucedido de una forma más precisa, aunque dolorosa. No la busqué. No le respondí. Sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque, quizás, algún día, ella llegaría a la verdad completa y encontraría la paz. Tristeza por el infierno que ambos habíamos vivido, por la injusticia de la situación y por el hecho de que mi acto de bondad había causado tanto dolor, incluso involuntariamente. La vida siguió su curso. Aprendí a vivir con la cicatriz de esa experiencia. Me volví más cauto, sí, pero no dejé de creer en la importancia de ayudar a los demás. Solo que ahora, lo hacía con una conciencia más aguda de las complejidades y los peligros que a veces conlleva la bondad. Esa noche en el callejón me cambió para siempre. Me quitó algo de mi inocencia, pero también me enseñó una lección brutal sobre la fragilidad de la verdad y la naturaleza impredecible de la justicia. Y la figura de esa mujer, atormentada por su propia memoria, sigue siendo un recordatorio constante de que, a veces, los héroes también pueden ser percibidos como villanos.